Saludos amigos que siguen a este espacio UCE Salud, un espacio de orientación médica para llevarle a ustedes los pormenores de la actualidad en esta rama del saber que es la ciencia de la medicina. Hoy tenemos plato fuerte porque está con nosotros la doctora Stephanie Gómez. A propósito que en estos días acabamos de celebrar el Día Internacional de las Emergencias y Urgencias Médicas. Como ustedes saben, hace un tiempo acá, la República Dominicana ha venido preparando especialistas en el área de las emergencias y urgencias. Se llaman emergenciólogos. Son personas que hacen varios años de especialidad y tienen las habilidades y destrezas necesarias que se requiere hoy en día para tratar cualquier paciente que llegue en una condición de extrema emergencia. El Centro Médico UCE se puede dar el lujo de tener como jefa de emergencia a nada más y nada menos que a la doctora Stephanie Gómez. Saludamos a la doctora Stephanie Gómez, emergencióloga y jefa del departamento de emergencia. Bienvenida a su programa UCE Salud. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando y viendo. Para mí también es un grato placer formar parte de esta gran familia UCE, ser parte de la gestión de nuestra emergencia. Y gracias, doctor, por tan... Doctora, ¿desde qué año? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Desde qué año es que viene informándose esta especialidad? Porque hace muchos años esta especialidad en este país no existía. Exacto. ¿Y cuáles han sido los beneficios? ¿Y cuáles son los beneficios que recibe un paciente, un usuario, cuando es atendido por un emergenciólogo que cuando es atendido por un médico general? Por ejemplo, que hay muchas clínicas grandes que todavía tienen médicos generales. Muy bien, la medicina de emergencia de nuestro país lleva un perfil básicamente enfocado en lo que son las escuelas norteamericanas y francesas. Específicamente en Estados Unidos se empieza a hablar de medicina de urgencias y emergencias alrededor del 1960 al 70, pero realmente es en el 68 cuando se crea la primera colegiatura de emergencias, y es básicamente enfocada en el que nuestro país, de manos del doctor Tito Suero, en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, le surge esta grata idea al ver el mal manejo que se le daba a los pacientes que llegaban a este centro, que como todos saben es el principal centro de atención a nivel de lo que son los traumas. Enfocado en este mal manejo, el doctor ya tenía una pequeña escuela de lo que eran técnicos en emergencias médicas y decide alrededor del 1994 crear lo que es la primera escuela de emergenciología en nuestro país. Es de mucho beneficio, ya que el emergenciólogo se forma a partir de lo que es un doctor en medicina, ya un poco más alejado de lo que es la medicina general. Ya nosotros vamos a un concurso de especialidad en el que duramos 4 años preparándonos para nuestra formación y ya poder egresarnos como emergenciólogos. Vamos a saber cuál será y cuáles casos puede haber una real diferencia cuando llega un paciente. Casos específicos, cuando le llega a un paciente de emergencia donde el emergenciólogo es la diferencia. Esa es la pregunta. Bien, básicamente la emergenciología está enfocada en lo que son las situaciones agudas de cualquier enfermedad, una condición crítica en la que ponga en riesgo vital la vida del paciente. Un infarto agudo al miocardio. Es importante que el especialista que esté en el área esté completamente preparado y capacitado para saber cuál va a ser su accionar. Porque usted me está diciendo, doctor, y escúcheme que le interrumpa, porque esto es un conversatorio, que ustedes los emergenciólogos están preparados para recibir un infarto y manejarlo al más alto nivel hasta tanto llegue su cardiólogo. Perfectamente.
Por eso es que ustedes siempre tienen que tener su electrocardiograma ahí, que no le puede faltar papel ni tinta, que siempre me dicen el electrocardiograma, como dicen ahora, cuartas, el kit, ¿verdad? Exactamente. Y además las demás pruebas que después yo veo que le mandan a hacer a los pacientes. Exactamente. Pero básicamente esa es la importancia de la formación de los especialistas. ¿Y si le llega un balazo? Bueno, si nos llega un balazo, básicamente nosotros lo que tenemos que tratar es de prevenir lo que es el shock hipovolémico en este caso, y dependiendo del área donde también se haya producido la lesión, entonces manejar o tratar de preservar la mayor cantidad de tiempo la vida de ese paciente en lo que nos comunicamos, porque realmente nosotros en el departamento de emergencia tratamos de prevenir una complicación. Y también es de mucha ayuda las interconsultas con los demás especialistas. No lo hacemos todo en la emergencia, siempre necesitamos ayuda, pero básicamente el enfoque de nosotros es ese, tratar de estabilizar y darle el destino que el paciente necesita en ese momento. Un paciente que llegue por un trauma de un accidente de tránsito. Básicamente es nuestro fuerte, lo que son los politraumatizados o los traumas múltiples. Nos enfocamos en lo que es ver cuál es la lesión que pone más en riesgo la vida del paciente y manejarlo en el momento. No enfocarnos en cosas que sean diminutas, sino básicamente por el examen físico bien exhaustivo y la reparación de estos hallazgos a medida que vamos haciendo el examen. Un paciente que de repente ustedes sospechan un neumotor, atención. Ay, fenomenal. ¿Cómo resolverían eso? En nuestros hospitales a veces cuando no tenemos ninguna herramienta diagnóstica o de imágenes, básicamente el examen físico nos va a llevar al diagnóstico, y ya cuando nosotros encontramos que tenemos o ausencia de murmullo vesicular, la historia clínica del accidente de tránsito, el estigma de trauma torácico, y si no tenemos las herramientas necesarias, nosotros estamos en la total capacidad de colocar una sonda pleural para tratar de ayudar a ese paciente con lo que es su mecánica ventilatoria. Que pueda mantener y que puede ser pulmón. Exactamente. Recuperar su compliance, o sea, Exacto. Cuando él se distiende, que es lo que está ahí un poco atrapado. Doctora, muy bien. Pero el emergenciólogo, entonces, me imagino que maneja mucho estrés. ¿Cómo ustedes manejan ese estrés? Doctora, hay otra cosa. La gente que le gusta ir a emergencia haciendo una simple consulta y entonces fuerza y fuerza para que lo vean como si fuera una emergencia, pero lo que es una consulta. ¿Cómo ustedes pueden diferenciar cuándo es una consulta, cuándo es una emergencia? ¿Cómo explicárselo a la gente sin que se ofenda? Óyeme, son como 3 en 1 las preguntas que te estoy haciendo. Porque yo sé que es el diario vivir de ustedes. Yo creo que ustedes le dan primero un curso de paciencia, ¿verdad? A veces quemamos ese curso. Cuénteme, ¿cómo manejan eso? Básicamente el emergenciólogo es un ser humano, igual que todos, que también tiene sus situaciones personales, pero a diferencia de la población común, nosotros sí podemos distinguir cuando estamos frente a una emergencia o a una urgencia, pero la diferencia va a conllevar en la, como usted dice, en la capacidad que tenga el médico de poder tratar a ese paciente, de hacerlo entender de una manera correcta, con mucho amor, de que realmente su condición no es una emergencia o que básicamente no pone en riesgo la vida, su vida en ese momento. Es una condición muy común, es el mayor porcentaje de asistencia en los departamentos de emergencia, el paciente que realmente no tiene una emergencia. Entonces hay que educar a la población a que trate de reconocer cuando están frente a una emergencia real. Bueno, depende, de hecho ustedes tienen un triaje. Exacto. Explíquele a la población qué es un triaje. Bueno, básicamente el triaje es la clasificación que se realiza tanto en la emergencia, puede ser intrahospitalaria, pero también podemos realizar ese mismo triaje a nivel extrahospitalario.
pero en nuestras emergencias el triaje básicamente los va a clasificar de acuerdo a la sintomatología que vayan presentando en el momento de la llegada al centro, y por medio de esos síntomas nosotros tenemos niveles de triajes y colores en el cual podemos distinguir cuáles son las emergencias, cuáles son las urgencias y cuáles no son tan emergencias que se pueden atender dentro de un plazo oportuno. Doctora, ¿qué la llevó a usted? Porque conozco de su preparación y sé que pudo ganar cualquier especialidad. Usted es una doctora preparada, lo sé, lo he verificado, lo he confirmado el nivel que tiene. ¿Qué fue lo que la motivó a irse por el lado de ser emergenciólogo? Básicamente, aunque muchos no lo crean, la mayoría de los emergenciólogos les gusta ese movimiento constante, estar en ese ritmo de vida, porque esto se convierte en un estilo de vida. A mí, básicamente, desde que me gradué, yo sabía que me iba a gustar la emergencia, porque me gusta como atender al paciente en estado crítico. No me gusta estar sentada. ¿A usted le gustan los desafíos? Los desafíos, no me gusta estar sentada, esperando. Y no sé, pero mis compañeros lo confirmarán, no nos agradan las consultas en el área de emergencia. No nos gusta el paciente que realmente no tiene una emergencia, que nos puede distraer. Y a veces son más exigentes, doctor. Exacto. Nos distraen de lo que son las verdaderas emergencias. Incluso tendemos a tener emergencias colapsadas por pacientes que no son emergencias, y cuando nos llega la real emergencia, el paciente que realmente necesita una atención rápida, oportuna, entonces no tenemos dónde verlo, a veces no tenemos los recursos por agotarlos con pacientes que realmente no lo necesitan. Bueno, es una situación que se repite en cualquier emergencia del país. Es un asunto de educación de la población que, bueno, le duele un dedo y van a la emergencia. Que le duele el estómago, pero que tienen 10 años que le duele el estómago. Exacto. Que no es una emergencia. Pero para que la gente pueda comprendernos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre urgencias y emergencia? ¿Cómo podríamos definir qué es una urgencia y cómo podríamos definir qué es una real emergencia? Básicamente, como su nombre lo dice, una emergencia va a poner en riesgo vital al paciente. Es la pérdida inminente, probablemente, de la vida, pero una urgencia no. Una urgencia, aunque se puede convertir en una emergencia si no es atendida de manera oportuna también, puede esperar un poco más. La diferencia está en que una me pone en riesgo la vida del paciente y la otra no. Pero mire, doctora, le voy a poner un ejemplo. Un dolor de muela a las 3 de la mañana. Para usted no es una emergencia, pero el que lo tiene sí. Usted imagina una muela que usted la tiene a las 3 de la mañana por usted no ir a su odontólogo, porque casi siempre que no fue al odontólogo a tiempo, y esa muela arrancándole la cara. Bueno, es una emergencia por el dolor. E incluso, bueno, sí, por el dolor, pero no te riesgo la vida, pero es un dolor que es insoportable. Pero dependiendo de la edad de ese paciente, dependiendo de los antecedentes de ese paciente, ese dolor de muela se puede convertir en una real emergencia, porque incluso sabemos que hay pacientes con infarto agudo al miocardio que llegan a la emergencia con un dolor dental. El paciente dice, tengo un dolor y no tengo caries, pero es un paciente que tiene más de 35 años, es un paciente que tiene antecedentes de diabetes o de hipertensión, y ese dolor de muela a mí se me puede convertir en una emergencia real. Eso es como a veces un dolor en el estómago. Exactamente. En la boca del estómago, como dicen, en la parte alta, una epigastralgia, que puede, sobre todo cuando hay un infarto de cara diafragmática, si mal no recuerdo lo que aprendí, ¿verdad? Sí. Cuando hay un infarto de cara diafragmática, a veces el médico un dolor en el estómago y no le hizo un electrocardiograma. Y hay que hacerlo siempre. ¿Ustedes siempre lo hacen? ¿Hacen el scan, hacen la revisión del paciente cuando llegan con síntomas parecidos? Sí, claro, está dentro del protocolo, y el médico que no lo realiza realmente está en una falta y muy grave.
está dentro del protocolo a aquellos pacientes que tengan alguna condición que sobrepasen una edad de la que nos dicen los libros, que lleguen con dolor en epigastrio siempre, aunque lleguen con historia de que hayan comido cualquier alimento o un dolor que no es muy característico, y aún teniendo el diagnóstico de gastritis o de problemas a nivel de estómago, siempre lo correcto es descartar la patología que me puede poner en riesgo a ese paciente. A veces te llega el paciente con un cólico nefrítico, llámese a estos dolores de piedras en los riñones, y el paciente se revuelca y llega, y bueno, la vida no está en peligro, pero es un dolor. Sí, siempre que sea... Terrible. Siempre que sea los porque varoncitos, vomitan, le da náusea, tú lo ves que están a veces sudorosos, se ven mal. Bueno, básicamente, si nos llegan los masculinos, los hombres con ese tipo de dolor, para nosotros casi siempre es una emergencia, porque su aura de dolor, no sé por qué siempre está más alto. Nosotras las mujeres tendemos a soportar un poquito más de dolor. Ustedes son más fuertes que los hombres. Los cólicos renales va a depender si son hombres o si son mujeres. No, la mujer está hecha y más resiste más el dolor que los hombres. Eso está demostrado en todos los estudios del mundo. Son el sexo fuerte, aunque muchos creen que es el débil. Ustedes son las que mandan. Señores, estamos conversando con la doctora Stephanie Gómez, emergencióloga y jefa de emergencia del Centro Médico UCE aquí en la ciudad capital, Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos ya a la parte final de este programa. Continuamos con su programa UCE Salud desde el Centro Médico UCE Santo Domingo, República Dominicana. Y estamos precisamente conversando ya en la parte final con la doctora Stephanie Gómez. Stephanie es emergencióloga y jefa del servicio de emergencia de este centro médico. Doctora, quiero que comparta con nosotros, he sabido que en 3 años consecutivos, este programa que usted dirige también, como además coordinadora de la residencia de emergenciología, hemos estado peleando siempre en los 3 primeros lugares. Yo quiero públicamente felicitarle por ese trabajo que usted está haciendo, de ese nivel de formación que obtienen los jóvenes que se hacen emergenciólogos. Así que mis felicitaciones. Doctora, ¿tenemos la emergencia del Centro Médico UCE totalmente equipada? Completamente. Estamos preparados para recibir cualquier tipo de paciente con cualquiera de las patologías que sean más frecuentes o no tan frecuentes, pero sí realmente estamos completamente preparados humanamente y con equipos. Y no solo eso, que hay una coordinación de traslado, cuando viene el traslado, entre la dirección y administración, ¿verdad? Y la área de facturación, ustedes y la unidad de cuidados intensivos polivalente, porque a veces este paciente pasa en emergencia y va para cuidados intensivos. Hay hospitales, clínicas privadas que no tienen unidad de cuidados intensivos. Nosotros no queremos que le pase nada a ningún ciudadano, pero la verdad que el Centro Médico UCE, a mí me pasa algo, yo quisiera que me traigan aquí. ¿Por qué? Porque no solo porque trabaje aquí o porque sea el doctor Polonio y administrador de este centro, sino porque he visto pacientes de todo tipo que llegan en comatoso, y se va a salvar, si Dios lo permite, con la ayuda también de nuestros recursos e insumos, tanto recursos humanos como de equipo, pueden resolver el problema. Entonces tenemos la debida preparación. Exacto, aunque para muchos sea un poquito tedioso, si se puede decir la palabra, para nosotros es de suma importancia que el paciente que vaya a llegar hasta nuestro centro llegue de la manera más correcta posible. ¿Por qué? Porque realizar un traslado hasta nuestro hospital sin una coordinación adecuada puede poner en riesgo al paciente. Por eso para nosotros es tan importante que se haga de una manera correcta, una previa notificación. Así nosotros sabemos si tenemos los recursos disponibles.
no es que el centro no esté capacitado, sino básicamente que necesitamos saber que lo que ese paciente vaya a necesitar lo tengamos como una cama en una unidad de cuidados intensivos, que pueda que en ese momento lamentablemente no haya disponibilidad. Así es. La unidad de cuidado intensivo nuestra es muy demandada y evidentemente deben de, aunque sea en el camino, llamar, porque en emergencia siempre lo vamos a recibir, pero un paciente de extremo cuidado, donde el movilizarlo innecesariamente tanto puede perjudicarle a ese paciente, esos politraumatizados sobre todo, Exacto. que no es aconsejable moverlo y que no lo sabe mover la gente la mayoría de las veces. Lo cargan mal, a veces le lesionan órganos que no deberían si hacen una correcta movilización. Su mayor desafío, doctora, que usted ha tenido aquí en este centro. Bueno, básicamente ese ha sido uno de los mayores desafíos que yo he tenido, es tratar de que todo el que llegue aquí lo haga de una manera correcta, que no se trate el paciente como que si fuera animalitos que se trasladen de manera incorrecta, porque básicamente nosotros tenemos que tratar de darle una acogida de la mejor manera. Entonces, para mí eso ha sido un poquito desafiante, el hacerle entender a los demás centros de salud que antes de mover un paciente hacia nuestro centro o hacia cualquier otro lugar, lo correcto es siempre hacerlo de una manera coordinada, siempre poniendo al paciente como lo primordial, el objetivo principal siempre tiene que ser la vida y la salud del paciente. ¿Los emergenciólogos tienen algún lema que lo identifique a ustedes? Somos médicos de vida, siempre. La emergenciología es que somos médicos de vida, siempre, somos pro vida. Médicos de vida, y en nuestro centro médico UCE tenemos el lema ser mejor. Y yo creo que la doctora Stephanie Gómez encarna en vida y muy presente la misión de nosotros como Centro Médico UCE es ser mejor. Doctora, ya para finalizar, ¿alguna sugerencia, algún consejo a las personas que nos están viendo? Sí, claro. Siempre mi consejo es que cuando no se está preparado frente a una situación de salud, siempre lo correcto es buscar ayuda. Si yo no estoy segura o seguro de cuál es mi condición de salud, siempre debo de buscar ayuda, aunque ya luego un profesional o alguien capacitado le informe de que realmente no es una urgencia o una emergencia. Siempre hay que tratar de buscar ayuda cuando yo no conozco mi condición de salud y cuidarse. Las exigencias en los departamentos de emergencia, cuando yo no soy un ciudadano educado, cuando yo no llevo un tratamiento correcto, cuando yo sé que tengo una condición de diabetes o de hipertensión y yo sé que no me tomo mis medicamentos, que me prohíben algún tipo de alimentos o de bebidas y yo no soy una persona educada, llegar a las instituciones, a las emergencias, de una manera humilde, pacífica, que siempre van a encontrar una persona que los ayude. Y claro está, que nos visiten en nuestras instalaciones, en nuestra emergencia, que siempre van a encontrar a un personal, a un equipo que está completamente capacitado para darle la asistencia oportuna. Bueno, hemos tenido un plato fuerte, un manjar con la doctora Stephanie Gómez. Nosotros no queremos que le pase nada, pero el Centro Médico UCE está disponible para cualquier situación que usted se encuentre o su familiar. Agradecemos que hayan permanecido con nosotros en este su programa UCE Salud. Será hasta entonces y que Dios lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes.